aplausos para Edith Piaf y aplausos también para nuestro invitado, el doctor Jorge Lanzaro, investigador y docente, doctor en ciencia política. Buen día, bienvenido, Jorge. Y admirador de Edith Piaf. ¿Verdad que te recibí bien, no? Fabuloso, es fabuloso. Verdad, coincidimos. Bueno, finalmente termina el año y termina el año que incluía la escalera con sus distintos peldaños de las elecciones, que arroja que va a gobernar el Uruguay la oposición en el marco de una coalición con un arco opositor con muchos integrantes. Podríamos decir que la historia no registra una oposición gobernante con tantos integrantes, ¿no? ¿Una coalición? Sí. No. Y por otro lado, bueno, se confirma luego de 3 periodos consecutivos la derrota electoral del Frente Amplio, que si bien sigue siendo el partido individualmente que mayor cantidad de votos ha tenido, el descenso en octubre fue subrayado, ¿verdad?, en votos, lo que provocó que sus posibilidades para la segunda vuelta fueran más bien bajas, y sin embargo se terminó generando un escenario con mayor paridad del que a priori me da la sensación cualquier actor hubiese imaginado. Toda suya, doctor. Bueno, yo creo que lo primero es, de alguna manera, festejar la elección, porque claro, en el entorno de América Latina, y te diría no solo de América Latina tenía una gran asignatura pendiente, que es las izquierdas llegaran al gobierno por elecciones, digamos, por vías democráticas. Las izquierdas habían llegado, salvo el caso de Allende, en general habían llegado, o algunas experiencias más remotas, habían llegado por revoluciones, como la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, pero no habían llegado al gobierno por elecciones. Quedaba una segunda asignatura pendiente, que era que las izquierdas perdieran elecciones, que hubiera una alternancia también democrática. Eso no ha sucedido en todos los casos. Algunos de los digamos, de los términos de mandato de gobiernos de izquierda han sido crisis políticas, más bien. Típicamente me parece la de Brasil con Dilma Rousseff, o la de Lugo en Paraguay, ahora más recientemente la de Evo Morales en Bolivia. Ha habido, sí, por suerte, alternancias. Argentina, Chile 2 veces, Chile Bachelet Piñeda, es decir, ha habido alternancia. Y ahora le ha tocado a Uruguay, y yo diría que en las mejores experiencias, de las mejores experiencias de la región. Primero porque fue una elección absolutamente competitiva, en los términos que tú lo evocabas. Segundo porque, siendo una elección que se ganó por una cabeza, no hubo ninguna sombra de duda ni nubarrones en cuanto a la digamos, a la limpieza de la elección, al trabajo de la Corte Electoral, en fin, me parece que desde el punto de vista en general de lo que es la administración, la gestión de la elección y la elección misma como proceso competitivo, y eso, digo, los uruguayos tenemos que felicitarnos, y con este pequeño broche que de alguna manera es simbólico, pero es sintomático, que es esta excursión de Tabaré Vázquez con la calle al cambio de mando de Fernández en la Argentina, que van juntos, viajan juntos, llegan juntos, saludan juntos, en una fotografía política muy distinta de la que tuvimos al mismo tiempo en forma de Cristina Kirchner saludando a Macri de la manera más repugnante, más asquerosa, buscando la cara más asquerosa que tenía, que tiene varias, en forma realmente muy desagradable. Saludando, no saludando, ¿verdad? Sí, saludando a Dejano y como. Entonces, yo creo que esto es importante. Me parece entonces que si hay que contar izquierdas que ganaron elecciones en buena ley, hay que contar también alternancias que se producen o izquierdas que terminan sus mandatos en régimen de crisis política, práctica. Bueno, estas situaciones que evocábamos
ya la de Paraguay, la de Brasil y la de Bolivia, e izquierdas que han pasado a situaciones de alternancia por las buenas, en buenos términos. En la Argentina, Kirchner, Macri, Fernández ahora, en Chile decíamos repetidamente. Sí. En Ecuador una situación un poco peculiar, que sí, es la de una alternancia que se da dentro del mismo conjunto político, pero con Lenín Moreno que tiene diferencias y toma distancia con respecto al gobierno o a la línea y a la figura y al liderazgo de Rafael Correa. Toma distancia después que gana la elección, ¿no? Toma distancia siendo de alguna manera propuesto y amparado por... Sí, toma distancia después que gana la elección, en principio con algunos gestos que son bienvenidos en el sentido de haber rebajado la tensión, digamos, filo autoritaria que tenía, la gestualidad medio autoritaria que tenía Correa. Después hay otras discusiones que son más de la política interna ecuatoriana. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla ese paquete. Yo creo que hay un punto que vale también la pena resaltar como trasfondo. Una vez más, en estos escenarios diversos, se presenta la diferencia importante entre democracias competitivas, con sistemas de partidos competitivos, y democracias que no son competitivas, o democracias que pueden ser competitivas pero que no tienen sistemas de partidos sólidos, y que entonces estas alternancias, estos cambios de gobierno, bueno, había quien decía, algunos de los próceres de la ciencia política, que tan importante para la democracia, para definir la democracia, es que los pueblos elijan sus gobiernos, como que los pueblos terminen los gobiernos que están en el poder. Claro. Es decir, las dos cosas como... Entonces me parece que es importante esta reflexión. Digo con carácter general, porque más allá, nosotros tenemos hasta el cansancio manifestaciones de chauvinismo democrático. Los uruguayos, sí. Bueno, tenemos algunos chauvinismos, varios chauvinismos, el democrático es uno, y nos paseamos por América Latina sacando pecho con este tema, y creo que tenemos algo de razón. Vale la pena de alguna manera resaltarlo sin creernos muy ni mucho más que los otros, pero digamos marcando las diferencias, y otros lo hacen también de alguna manera bien. Lo otro, y es importante, es cómo queda el saldo. A diferencia de otras situaciones en que el saldo electoral deja a los partidos en situaciones comprometidas, bueno, por ejemplo Chile deja al conjunto de la concertación chilena, y en particular al Partido Socialista, en una situación de debilidades. En cambio acá nos volvemos a encontrar con una regla uruguaya importante, muy importante para la democracia y para los partidos, que es que el que gana, gana por poco, y el que pierde, pierde por poco. Es decir, no es esas situaciones drásticas y radicales en que los que ganan, ganan por mucho. Nadie arrasa. Y los que pierden, pierden por mucho, que es lo peor. Porque que gane uno por mucho está bien, pero si hay uno que pierde por mucho y después no hay una situación competitiva en el desarrollo del gobierno subsiguiente, eso no es una buena cosa. Lo vimos de alguna manera en Bolivia o en otras situaciones, bueno, en Ecuador y en otras situaciones, para no hablar de Venezuela. Entonces, me parece que acá también el Frente Amplio pierde, pero queda como el partido más grande del espectro político uruguayo, queda como un partido fuerte, muy organizado, con una identidad muy fuerte, una identidad que después podemos analizar, jugó de manera muy, muy importante en la segunda vuelta, con una organización, con un sentido programático importante, que de alguna manera pudo haber fallado en esta elección, y ese es uno de los problemas que hubo. Pudo haber fallado en la construcción de la oferta política para la elección, pero sigue siendo un partido programático. Un partido programático quiere decir que sus propuestas políticas, sus proyectos de gobierno, sus proyectos de políticas públicas juegan un papel muy importante en la organización del partido, en la
congregación partidaria, en los debates internos, en las peleas internas. Programático también quiere decir que es un partido que tiene los mecanismos organizativos internos para dirimir estos conflictos programáticos, estas disputas ideológicas, que no se resuelven, no se resumen, no desaparecen, pero se resuelven en dinámicas político-partidarias y gubernamentales relativamente razonables, y eso hace que sea un perdedor que queda bien parado en el horizonte del sistema de partidos, queda bien parado con respecto al ejercicio de la oposición en el tramo de gobierno que viene, pasando esta vez al llano, por lo menos a nivel nacional, aunque tenga fuertes bastiones como Canelones y Montevideo. Bueno, Montevideo se va a disputar, pero y bueno, Canelones también se va a disputar, pero me parece que eso es importante. Yo creo que ahí cabe de repente al pie de página hacer un par de apuntes sobre lo primero que veíamos, sobre el tema de por qué esa mala performance del Frente Amplio, ¿no? Sobre eso, ya que vamos a ingresar ahí, me gustaría incluso para ensayar una posible explicación que obre en poder del público. El Frente Amplio pierde la elección luego de haber ganado 3 veces consecutivas, las 3 con mayoría parlamentaria, y si bien, como acabas de decir, es la fuerza que por sí misma tiene más cantidad de votos, a ver cómo manifiesto esto sin que sea mal interpretado, pero a su vez que quede claro, sin exhibir ante la población no necesariamente malos datos en la conducción y en la marcha del país. ¿Se entiende? Estos números del Frente Amplio, en cualquier otro contexto, probablemente en la misma historia del Uruguay, hubiesen alcanzado, y agrego, y sobrado, para ganar una elección. El Frente Amplio, sin embargo, la pierde. Y para terminar de poner la pastillita arriba, la cerecita arriba de la torta, y aún admitiendo que es un pequeño juego con ciertas licencias, Jorge, Mauricio Macri termina un gobierno con infinitos peores índices que el Uruguay, en todos los rubros, ¿verdad? Y obtiene más votos que el Frente Amplio en Uruguay. Obtuvo 40, el Frente Amplio obtuvo 39. Es decir, advertí que era un juego, esto último un juego. Pero lo otro, ¿por dónde habría que encontrar una explicación entonces? ¿Es que los orientales exigen? En el análisis de esta derrota o el no triunfo del Frente Amplio, me parece que se puede poner en obra las herramientas de análisis usuales en estos casos. En primer lugar, me parece que hay que hacer hay dos canales o 2 dimensiones de análisis que hay que tenerlas en cuenta en forma conjunta, pero distinguida e importante en la disección. Uno es esto que tú decís, la evaluación que los ciudadanos, los electores uruguayos, hacen de la performance del Frente Amplio, primero. Y segundo, hay que tener en cuenta la campaña electoral misma. Es decir, hay si quieres, un elemento que puede llamarse de retrospectiva. Los ciudadanos uruguayos, y en particular los ciudadanos uruguayos que han sido electores del Frente Amplio en elecciones anteriores, en las 3 elecciones anteriores, hacen un análisis retrospectivo de la performance del Frente Amplio. Entonces, allí hay seguramente una valoración positiva de muchas cosas y una valoración negativa de algunas otras cosas que jugaron en forma complicada. Para algunos puede haber jugado lo que ayuda a su vez a los otros a ganar, los elementos de inseguridad, los elementos de déficit en la educación, el problema económico y el problema del desempleo, de la rebaja de la animación económica, sufrida particularmente por
por las pequeñas empresas, por los pequeños, por los asalariados, por los sectores medios, llamémosle. Entonces hay varios elementos de voto económico, hay otros elementos que son evaluaciones acerca de disgustos o agravios que los electores pueden tener mirando hacia atrás, y eso puede ser, sabemos que, por ejemplo, el primer gobierno del Frente fue un gobierno estelar porque vino muy bien preparado, vino con propuestas, con reformas, con iniciativas no solo muy bien armadas, sino que se pusieron en marcha y se pusieron en obra. Reforma tributaria, reforma de la salud, consejo de salarios, planes de emergencia, políticas sociales, en fin, hay una lista larga. El segundo gobierno del Frente ya no fue ni fue tan bien preparado, ni fue tan exitoso en su gestión. Porque, todos sabemos, Mujica es un buen predicador, pero no es un buen gobernante. Y dejó algunos agravios. Dejó algunos saldos positivos también. Uno puede decir, el cambio de la matriz energética, la construcción de una universidad en el interior, el impulso de la descentralización universitaria a nivel nacional. Hay varios elementos que podrían hablar a favor del gobierno. Para mucha gente también hay que incluir la famosa agenda de derechos, ¿no? A eso iba. La agenda de derechos, que tiene dos caras, porque para muchos es importante. Claro, por eso dije para mucha gente. Para muchos es un elemento no tan bien recibido. Obvio. Y cuando digo no tan bien recibido, no me refiero a los que tienen una posición abiertamente disgustada con el tema, sino a aquellos que tienen un disgusto más sordo, que pueden ser incluso frente amplistas, sectores o votantes frente amplistas que no se han sentido totalmente a gusto, no con la agenda de derechos con respecto a las mujeres, sino con otros elementos de la agenda de derechos. En fin, hay elementos que pueden haber jugado, Pluna, el problema de la suspensión de Paraguay en el Mercosur para hacer entrar a Venezuela por la ventana, no solo eso, sino esta humillación, ponerse de rodillas frente a Dilma y a Cristina Kirchner, que experimentó Mujica en aquella ocasión del problema de Paraguay. Varios elementos que pueden ser considerados de disgusto por los propios frente amplistas. Entonces, eso es, sin que esto signifique un inventario. Estamos hablando igual de la segunda, ¿no? Estamos hablando de la primera, digamos, de lo que tiene que ver con la retrospectiva. Es decir, sin que esto sea un inventario de causales. Digo, sí. Mencioné varios a título de ejemplo. Diría que el tercer gobierno de Vázquez todavía dejó más que desear porque fue un gobierno muchísimo más pobre, menos productivo. Sí, más pobre literalmente, además, ¿no? Y más pobre en términos económicos, donde ya no había aquel viento de popa, como dicen, aquella ciclo de bonanza tan propicio que había habido hasta el fin, más o menos, casi hasta el fin del gobierno de Mujica, ¿no? Entonces esos son elementos de retrospectiva. En lo que puede ser la prospectiva, hay dos cosas que juegan. Una es, ¿qué me ofreces para este periodo que viene? Sí, perdón, Jorge, porque sé que lo olvidaste, pero sé que lo tenés presente. En este tercer gobierno del Frente Amplio, el llamado episodio Sendic, ANCAP, eso ha sido determinante. UPM, ¿no? Hay montones de cosas que han Sendic, ANCAP, la forma en que se trató el episodio de Sendic, la demora, la morosidad del Frente Amplio y otros elementos que pueden haber jugado. No, lo decían en esa especie de listado. Sin duda, yo no quería seguir insistiendo porque me pareció que sobraban los ejemplos para decir, la retrospectiva puede incluir una serie de artículos o de elementos que generan disgusto, está bien, desafección de los ciudadanos y en particular de los electores que fueron electores o que han sido electores frente amplistas y que son en muchos casos electores de izquierda o de centro izquierda marcados como tales, que se reconocen a sí mismos como electores de izquierda y centro izquierda. Entonces esa es una primer digamos
ángulo o capítulo del asunto. El otro es este que te digo, bueno, a ver, ¿qué ofrece el Frente Amplio? Claro. ¿Cuál es su oferta política? Y la oferta política se compone de dos cosas, o mejor dicho, si querés, de tres. Una es decir, bueno, a ver, ¿ustedes qué vienen a hacer en este cuarto gobierno? ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, eso no estuvo bien planteado, no estuvo bien articulado, no hubo elementos contundentes, fuertes. Se habló de muchas cosas, de los problemas del empleo, de los problemas de los problemas que plantean la modernización, la globalización, los cambios tecnológicos. Se habló de muchísimas cosas, pero elementos, digamos, contundentes, de esos que hacen a la campaña, que penetran, que dicen, bueno, yo vengo a hacer esto. Como del otro lado sí aparecieron elementos contundentes, no solo aparecieron algunas programas más elaborados y más que llegan mucho menos a la ciudadanía y a los electores, sino que aparecieron algunas cuestiones contundentes con respecto a la seguridad, con respecto a la educación, etcétera, etcétera, que juegan en ese sentido. El Frente Amplio eso no lo tuvo. Perdón, tú decías que me olvidaba una cosa. Para que veas lo poco que organizó, o lo no tan bien que organizó el sistema de cuidados, que puede ser una de las cosas que se hicieron muy bien en el gobierno, en el tercer gobierno del Frente, en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. Es una cosa que ha pasado relativamente desapercibida. Al cuarto para las 12 salió el responsable Julio Bango, que es un tipo tan sólido, tan competente, a mostrar resultados, inversión, esto y el otro, pero cuando faltaban 5 minutos, no fue una cosa que el Frente puso, por lo pronto no lo puso ni siquiera al mismo nivel lo que puso los consejos de salarios o el aumento de los salarios o el tratamiento de los sindicatos, es decir, las cosas que estaba hablando de lo que hizo bien. Entonces hay un tema que es específicamente de construcción de oferta política. Pegado a la construcción de la oferta política es la construcción de la campaña misma, que es la candidatura, mientras que yo creo que dije alguna vez, y lo repito porque es una forma impresionista, sencilla de plantear el tema, mientras que del lado de la oposición desafiante, el Uruguay pasó del Cuquito a la calle Pou, es decir, pasó de una figura que tenía cierto calibre a una figura que fue adquiriendo calibre en el desarrollo de la campaña. En el caso del Frente Amplio, yo diría que Daniel Martínez no encontró nunca el punto. Uh-huh. No lo encontró hacia adentro del Frente Amplio, nunca hizo una base fuerte, uh-huh, con un amorío importante, uh-huh, y tampoco lo encontró muy para afuera. Uh-huh. En parte por sus dificultades personales, a ver, tú trabajás en comunicación. Cuando uno tiene problemas de comunicación, como dice él, y como efectivamente los tiene, que le cuesta construir bien las frases, le cuesta, si tiene problemas discursivos, digamos, ¿qué haces? Bueno, se supone que se trata de resolver. Se hablaba, en algún momento apareció que le iban a poner un coach, ¿no? Uh-huh. Algo así, pero sobre todo lo primero que haces es poner tu dificultad o tu cosa por delante, decir, miren, muchachos, yo hablo mal. Al final él empezó a decir eso. Claro, a reivindicar. Pero, cualquier estratega de campaña, yo no sé, digo que los hay, si ya los hubo, era de las primeras cosas que tenía que decir. Claro. Miren que este muchacho habla mal. O él tenía que decir, miren, yo soy un tipo que hablo mal, construyo más las frases, hablo rápido, me como las palabras. Así que ustedes me tienen que tener paciencia. Pero yo vengo acá por otras cosas. Yo soy bueno por otras cosas. Claro, no solo vengo por, no soy un buen gestor, vengo a hacer esto, o vengo a hacer esto otro. Y ahí entonces son dos fallas que se pegan. Sí, sí. Y bueno, la tercera falla
es, digamos, la coordinación misma, la coordinación electoral en sentido estricto, al interior del Frente Amplio, en el comando de campaña del Frente Amplio, en el comando de campaña del propio Martínez. Las relaciones entre... Hablaban de pluralidad de comandos que no se ponían nunca. A último momento apareció este comando integrado por figuras ya más relevantes. Orsi, por ejemplo. Bueno, sí, pusieron a Orsi de mascarón de proa, pero estaba Danilo, estaba Vergara, estaba Mujica, en fin, había varios. Sí, los futuros ministros, ¿no? Porque sí, también se los había anunciado. No solo los futuros ministros, sino también, de alguna manera, los jefes de sector del Frente Amplio, que no... Entonces, me parece que el Frente Amplio... Entonces, de alguna manera, ese resultado del 40% de la primera vuelta, el Frente Amplio se lo buscó. Por estas razones, entendido, se lo buscó. Ahora, después, efectivamente, ¿qué pasó? A mi modo de ver, hubo una cosa muy importante, y es que, sin duda, es posible que haya habido reacciones en cuanto a esto, a la jefatura, el comando de campaña, esto que se insiste tanto por parte de los frente amplistas, que es la campaña de a pie de los frente amplistas, de base, digamos, el voto a voto, o de los comités de base. Yo agregaría una cosa que me parece que tiene que haber sido importante y que no estoy en condiciones de medir ni de apreciar efectivamente, que es el voto de los que terminaron arrimándose al Frente Amplio por inclinación ideológica y política frente a la alternativa que se estaba presentando de un triunfo importante. Es que esos son ciudadanos de decisión individual, que deben haber llegado incluso algunos al día al cuarto secreto, que no había cuatro secretos porque era una cabinita miserable. un biombito a mitad del cuerpo. Minúsculo. Con la decisión medio mascullándola todavía, porque no tenían ganas de votar al Frente Amplio, no tenían ganas de votar a Martínez, pero también veían que o que el Frente iba a perder por mucho o que la calle iba a ganar por mucho. Entonces ahí los que creíamos que, viste, conversaciones justamente con quien mencionabas hace un rato, con Antonio Cardarello y otros que creíamos que el Frente Amplio iba a levantar del 40 alrededor del 44, 45, 46, que iba a votar bien en el balotaje, votó mucho mejor, porque hubo esa ciudadanía calladita que llegó a veces por conversaciones entre amigos, por decisiones, y también por el voto a voto, por esto que aparece en las ferias, en las puertas, en el puerta a puerta. Sin duda jugó mucho eso, pero hubo una franjita que cuenta mucho en esos. Y bueno, cuando es todo parejo, una franjita, sí, y claro, que cuenta mucho, que terminó votando por esto, ¿viste? Por identidad política, por afectación histórica y sin muchas ganas, incluso de gente que no votó expresamente al Frente Amplio en la primera vuelta, entre otras cosas porque no quería que tuviera mayoría. Sobre este punto me gustaría que, para ya entrar a comentar dos o tres cosas del arco, ya no hay que llamarle arco opositor, del arco del futuro gobierno, ¿verdad? Que nos tires algunas líneas al respecto. Yo recuerdo que acá, en esta mesa, tu colega Rafael Piñeiro había señalado, en conversaciones que tuvimos acá con diversos politólogos, él en particular hacía hincapié, que de cara a la segunda vuelta, y si bien con un panorama que los números provocaban que uno dijera que el favorito era la calle Pou, la distancia era muy grande, y el armado de esa distancia con los distintos actores presumía uno que se podía presumir que el favorito era la calle Pou. Sin embargo, había dos asuntos que lucían como un problema para aún en aquel momento coalición opositora, y eran, por un lado, que se había transformado en una coalición que se había virado fuertemente para la derecha extrema, ¿verdad? Con la presencia de Cabildo Abierto, con todo lo que eso podía implicar. Ni siquiera estoy hablando del video, que en todo caso el video fue después reafirmando esa idea. Fue una gauchada de Manini. Y la otra cosa sobre la cual Rafa Piñeiro insistía era que los datos
de opinión pública daban que la calle Pou, a pesar de su notorio, notable, explícito crecimiento como candidato, del que hablabas vos, del Cuquito a la calle Pou, Sí. era asimismo un candidato que ofrecía altos rechazos a nivel de la ciudadanía. Muy alto, sí. Y eso parece que también terminó jugando un rol, ¿no? Bueno, ¿Lo vemos luego de la pausa? Sí, por supuesto. Estamos con el doctor Jorge Lanzaro, estamos poniendo La Mañana en Camino. Último tramo de la charla con Jorge Lanzaro, estamos poniendo La Mañana en Camino y estamos evaluando, bueno, este año que termina y termina con la victoria de la oposición hacia las elecciones, asumirá el nuevo gobierno en marzo y ya acabamos de conocer el gabinete, fue anunciado. Y la derrota del Frente Amplio. Jorge, recién aludías a, de alguna manera, las razones que provocaron o que pueden explicar la derrota, y hacías hincapié en dos grandes volúmenes de razones. Por un lado, la trayectoria del Frente Amplio en su la gobierno. Mirada retrospectiva, la valoración retrospectiva. Y la otra que tiene que ver con la oferta política, ¿no? La oferta política. Y ahí hay un que incluye campaña electoral, candidato, etcétera. Candidatura, construcción de candidatura, asentamiento de la candidatura. Ahí hay un elemento que yo creo que ha estado bailando y que daría para conversar más y que da para analizarlo con más calma, es que el Frente Amplio tuvo en esta coyuntura el ciclo de caducidad, el ciclo de liderazgos de la terna que condujo el Frente Amplio y que gobernó el país en esos 15 años, Vázquez, Mujica, Astori, pero no tuvo tiempo de que se desarrollaran los relevos. Los relevos están ahí, de hecho están en las gateras, y hicieron apariciones interesantes. Y algunos lucen de alta calidad, ¿no? Bueno, hicieron apariciones muy propicias, de gran expectativa en este ciclo electoral, pero digamos no tuvieron, y estoy refiriéndome, bueno, por supuesto a Orsi, que aparece como una figura ahí, más al estilo de Tabaré Vázquez, una especie de figura un poco por encima de todo el mundo, Vergara, que hace su propio despegue, digamos, buscando el relevo en la línea de Danilo. Y una figura que me parece sumamente interesante a seguir, que es Andrade, que, a ver, vos que sos un tipo memorioso y más viejo que yo, a ver si te acordás de un liderazgo o de un dirigente comunista con este grado de popularidad. No, ninguno. A este nivel, ninguno. Bueno, habría que ir a Enrique Rodríguez o a Arismendi para encontrar un tipo... Diría Arismendi en popularidad... Casi que te apuesto un par de botellas caras que es más bajo que Andrade. Si nos quedamos con los últimos tramos históricos, los dirigentes comunistas han sido dirigentes más buenos o más malos, pero son más bien figuras de organización, de aparato sindical o de aparato partidario, pero no esta figura con una cierta popularidad importante. Bueno, eso también es... Entonces, hay ahí figuras, hay, Sánchez, el Pacha Sánchez, hay varios que están, están prontos. De hecho, el ciclo que viene, a partir de ahora, el ciclo que se abre de aquí a la próxima elección del 2024, es un ciclo en que estas figuras, como que aparecen otras, pero estas figuras van a jugar, o sea que el relevo se va a armar, y se va a armar en los términos que se tiene que armar, como competitivo hacia afuera y como competitivo hacia adentro, es decir, y eso es lo que vale. Eso no pasó en la elección, o no hubo tempus, no hubo temporalidad suficiente. En nada de esto me mencionaste a Martínez, tú ya lo considerás fuera de... Martínez nunca lo consideré una figura con potencial de liderazgo del Frente Amplio. Bueno, pero él sube al escenario último golpeándose el pecho, ¿no? Bueno, pero eso fue más patético que otra cosa, ¿no? Bien, me gustaría que hablemos un poco del futuro gobierno. Bueno, que luce... de la Pronte. Sí, claro. Yo creo que la Pronte está bastante bien, en los términos que se definió a mí me parece que, está bastante bien en una cierta dimensión. La Calle ha jugado en forma relativamente prolija y competente. Tú decías que
decías que el Partido Nacional no había tenido una votación espectacular, pero el Partido Nacional quedó más o menos en el horizonte que ha estado históricamente en el país, en el horizonte del 30%. Por ahí. Tiene un bueno, sí, con el efecto Beatriz Argimón sube, pero no, tiene sí. menos, va a tener un legislador menos que. Sí, pero te quedas en el horizonte del 30%. No, era para sacar la pata al lazo, que no lo digo yo, son los datos. El horizonte pero entonces, el armado del gobierno tiene, primero, una afirmación del liderazgo de la calle al interior del Partido Nacional. Eso es importante, es la figura de mayor peso en términos cuantitativos, si querés, pero también en términos políticos, porque es el que ha llevado la batuta. Tiene en el arco inmediato, más cercano, una buena asociación con Luis Alberto Heber, que es un sector muy importante, que es la 71, y de hecho, bueno, el sector de su padre, de Luis Alberto Lacalle, tiene a Larrañaga como socio también importante, y tiene esta figura de Beatriz Argimón, que a diferencia de Heber y de Larrañaga, no tiene su propio sector, pero sí tiene un papel importante en el perfil, en la silueta de la fórmula, si querés, presidencial, presidente, vicepresidente, en la moderación política, en las señales políticas. En lo simbólico, ¿no? En las señales políticas, sí. En la simbología política, y seguramente en la indicación de algunas líneas o algunos matices en el conjunto Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un primer casco que se refuerza, que es el liderazgo de la calle, transferido del liderazgo partidario al liderazgo de coalición, y bueno, y por tanto y de ahí al liderazgo presidencial. Ajá. Que no es todo, son pasos que hay que ir dando complicadamente, y no son nada sencillos, y podía haber traspiés, y bueno, y ya veremos cómo efectivamente, si hay ese paso de liderazgo partidario al liderazgo de coalición y al liderazgo de gobierno de coalición. Es decir, eso lo tendremos que ver hasta ahora. Un elemento que me parece también importante es que la calle se ha asegurado su círculo íntimo en forma muy contundente. Me parece que es un acierto que refuerce el casco central, el centro presidencial, como me gusta a mí llamarlo, con la figura de Álvaro Delgado, que tiene dos condiciones de fortaleza: la condición de fortaleza de ser una figura cercana al presidente, pero también una figura con peso político dentro del Partido Nacional y hacia afuera, es decir, en el relacionamiento con los partidos de oposición y con los sectores. Luce como un buen articulador, ¿no? Exactamente, en la figura que tiene. Es un secretario de la presidencia que parece más un ministro de la presidencia, en el sentido que pueden haberlos en Chile o en Brasil, que es lo que pudo ser otros secretarios de la presidencia en los tiempos últimos, digamos, del Frente Amplio, o incluso para atrás, de los gobiernos colorados o de los gobiernos blancos. Los secretarios de la presidencia eran más bien secretarios de la presidencia. Acá me parece que hay una figura, si no de jefe de gabinete, de lo que se llama en otros en Argentina, sistemas, por ejemplo, ¿no? Jefe de gabinete. Sí, pero hay otras figuras que son ministros de la presidencia. Eso quiere decir que son los ministros del presidente, el ministerio del presidente, de la presidencia misma. Y eso es importante. Bueno, con algunas otras figuras habrá que ver después, o ya se está componiendo cómo se va completando ese círculo que tiene otras figuras. Tiene un prosecretario que también obra con otras características, pero refuerza el centro, y habrá otro personal importante del inner circle, del círculo íntimo. Tiene
ese es un primer círculo, que me parece que hay que mirarlo con ese. La fórmula presidencial, Beatriz Argimón, la presidencia, el círculo, el primer círculo concéntrico, que sería el círculo del Partido Nacional, está bien armado, que es la calle con el triángulo Heber-Larrañaga y Beatriz Argimón y su cetro digamos central. Luego hay un segundo círculo concéntrico, que son los colorados, y ahí en realidad no hay un círculo concéntrico, hay dos. Exacto. Porque uno puede pensar que la propensión, la predisposición coalicional de Sanguinetti es más fuerte que la de Talvi, más duradera. Sanguinetti ha sido abogado de la fórmula, de la idea de la coalición desde el principio. Ese ha sido su leitmotiv electoral, su leitmotiv de participación en la campaña. No estaba en el horizonte de que fuera realmente candidato a la presidencia de la República, ni es algo que esté en el horizonte futuro. Entonces, ese es la figura coalicional que, si seguimos en un círculo concéntrico, es el más cercano y el que probablemente sea más duradero en el derrotero, en el itinerario, en el ciclo de la coalición. Y luego Talvi también, porque Talvi tiene una buena predisposición coalicional, bueno, de hecho, pero es mucho más competitivo. Entonces, pero sin embargo integra el gobierno, ¿no? Bueno, por eso, Talvi entró al gobierno, o sea, Heber, Larrañaga y Talvi entran al gobierno. Y eso es muy importante. Es decir, entran al gobierno, y no solo entran al gobierno con el ministerio, sino también, de alguna manera, con algunas otras puestos políticos relevantes, entre ellos el del propio Codicen, que tiene su importancia. Pero después lo vemos. Ahí entonces siguen los círculos concéntricos. El último círculo concéntrico es el de Cabildo Abierto. ¿Y ahí? Ahí me parece que lo que tiene es que Cabildo Abierto, o Manini mismo, está en los círculos concéntricos de la coalición con un pie en la orilla, como quien está probando la temperatura del agua en la playa. Es decir, es el que está más lejos que no entró personalmente. Él finalmente hubo todo un tiro y afloje, y entró la señora, que ha sido una entrada importante. ¿Cómo no? Es decir, una diferencia con lo que estaba planteado, pero él no, y él se queda y ese también es muy competitivo, y no solo es muy competitivo, sino que puede ser capaz que leal, puede ser una figura importante en la resolución de los productos políticos, sin duda lo va a hacer, pero digamos es el más. O sea, si uno mira la coalición como un arco de socios, pero de socios competitivos, hay unos que son más socios, donde el peso de la asociación pesa más, y otros que son socios más competitivos, donde la competencia está presente de otra manera, con otras lógicas, y pesa más, y pesará seguramente más en la dinámica de gobierno, en los productos políticos, en la temporalidad de la coalición. Y ahí también la calle ha actuado seguramente sacando las cuentas de la experiencia de su padre y de otras experiencias, pero sobre todo la de su padre, que se le fueron los socios muy rápido. Sí. Y que se generó una salida de los socios, porque Sanguinetti, que era el que estaba más lejos, estaba en el círculo, en ese momento era el que estaba, tiró para afuera y lo sacó a Valle de la coalición, que hubiera quedado más rato, tenía mayor afinidad ideológica y mayor predisposición coalicional. Que siguió fue Pacheco un poquito más, Pacheco, ¿no? Porque Pacheco era como, en cierto modo, Pacheco ya no era una figura que estaba apoyando al gobierno firmemente. Por supuesto que es un abismo con respecto a Sanguinetti, en todo sentido de la palabra. Sí. Basta oír a Sanguinetti, oírlo hablar a Sanguinetti, a ver si encontrás otro dirigente
del espectro político uruguayo con ese bagaje político, cultural, ideológico, en fin, bueno, es un gran presidente y una gran figura, no es lo mismo que Pacheco. Pero efectivamente me parece que ahí hay que ver eso. Y la calle, tú dices que la calle... ¿Qué hizo la calle? ¿Está aprendiendo de aquello? Aprendió y hizo dos cosas que son interesantes, me parece a mí. Los ministerios son intercalados y siempre hay un blanco adentro. Porque si se le sale algún ministro de otro pelo, o se le sale un subsecretario de otro pelo, no tiene que salir a buscar a alguien que esté al tanto de los problemas del ministerio tal o cual. Si se le sale el ministro de Relaciones Exteriores, Talvi, tiene ahí adentro a Jorge Fernández Reyes, que es una figura competente en la materia, que ya ha sido director del Ministerio de Relaciones Exteriores en la época de Álvaro Ramos, y que seguro le asegura una presencia interna del ministerio, un conocimiento de los asuntos, de la dinámica, de las políticas. No digo que vaya a reemplazar a Talvi, no sé. Entendido. Lo que estoy diciendo es que tiene una antena interna. Tiene, en ciencia política se usa a veces una expresión espantosa que es watchdog. El perro guardián. El perro guardián adentro. Uh-huh. A veces es un perro guardián que lo que está haciendo es vigilando al ministro del cual el presidente desconfía o no tiene una confianza. Por eso se usa la palabra watchdog. Acá no, acá lo dijo abiertamente. Él quiere tener o subsecretarios o directores generales que le aseguren que el presidente y el partido del presidente tiene una intervención en la gestación de las políticas públicas de tal ministerio, de tal otro ministerio, de tal otro, y si llega el caso de que hay algún ministro que se va antes de tiempo y se desarma la coalición o hay que rearmar la coalición, no tiene que salir a la calle a buscar un reemplazo. Claro. O puede buscar un reemplazo sabiendo que tiene ciertas continuidades aseguradas. Bueno, yo te diría que en términos, más allá de las orientaciones que se pueden discutir, en términos de lo que es formación de gobierno, gestión de la formación de gobierno de coalición, es una formación consistente. Ajá. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo lo va a costar? Bueno, ya se sabe. Hubo fogonazos, hubo problemas. Cuando por ahí apareció una nota de prensa que decía que en el entorno de la calle había figuras molestas porque Manini estaba haciendo la vida imposible con el tema del ministerio, que no terminaba de aceptar, que no quería aceptar y que además no le ofrecía candidaturas propicias, en fin. Eso obviamente será algo que es un trascendido, yo no sé, pero que está hablando de un cierto malestar interno que ya se planteó en el proceso de formación y que de repente va a estar presente de alguna u otra manera. No luce como muy sorpresivo tampoco, ¿verdad? Para nada. Justamente. No, para nada. Claro. Bueno, así que tenemos un interrogante, pero yo diría que del lado del Frente Amplio, la nueva oposición, y del lado de la Pronte, para no ir más allá, las perspectivas son razonablemente positivas o firmes de la política uruguaya. Con gente, ojo, en el caso de la calle y del equipo, con gente que no tiene experiencia de gobierno. Ajá. En todo caso, esos son aspectos que podemos ver, incluso algo que mencionó ayer o antes de ayer Diego Luján, tu colega, nacido en Argentina, pero ya hace muchos años radicado en Uruguay, acerca de cierta... Él no es argentino, es rosarino. Es verdad, es leproso, de News or Boys. A propósito de cierta debilidad del presidente en el arranque. Que cuando ganaron los blancos en el 58... Me quedan 10 segundos. El país quedó asombrado de si iban a poder gobernar en el 58. Sí. Bueno, ni hablar después de lo que pasó en el 62, que se mostró que no podían gobernar. Cuando ganó la calle,
en el 90, en el 89, también se planteó esa interrogante. ¿Con quiénes, con qué? Porque efectivamente, del lado del Partido Colorado, había esa acumulación histórica de ser el partido del gobierno, el partido del Estado, los cuadros acumulados. El relato, esto es cosa nuestra, ¿no? Exacto, y no podían creer que estaban en el llano. Del lado del Frente Amplio pasó algo similar, es decir, hace décadas que están en la Intendencia de Montevideo, luego suben en la Intendencia de Canelones y hace 15 años que están en el gobierno. Entonces tienen mucha acumulación de destrezas, particularmente en algunos equipos, por ejemplo en el equipo económico, es decir, o en otros equipos. Entonces, una de las cosas que Lacalle se ocupó de hacer desde la largada, que era mostrar equipo, mostrar que él no estaba solo, a diferencia de lo que le pasaba a Martínez, que parecía el llanero solitario, mostró equipos. Pero bueno, ahora cuando llegue el momento del gobierno y hay que poner hay que encontrar las personas, las figuras para los bancos, para los centros autónomos, para los ministerios. Es decir, hay gente de mucha experiencia política, como Heber o Larrañaga, y hay otros o Javier García, pero y hoy hay otros que tienen que encontrarse todavía para reforzar. Uno de los ejemplos podría haber sido los titubeos que hubo en torno al Ministerio de Industria, por ejemplo. Bueno, Jorge Lanzaro, gracias por el tiempo, gracias por tanta generosidad, que tengas un buen arranque de año. Supongo que en enero te tomarás algunos días, ¿no es cierto? Y bueno, y a partir de febrero entonces tendremos diversas chances y excusas buenas todas para reencontrarnos, ¿sí? Y saludos, Jorge. Gracias, felicidades. Ya volvemos con La Mañana en Camino.